Tenemos a una diseñadora textil especialista en docencia y medición comunitaria, es magíster en energía y actualmente trabaja en la gestión de procesos de transformación social en organizaciones y especialmente en los sectores de educación y energía. Tenemos a Gabriela Oberlander. Gabriela, ¿estás ahí? Aquí Fileto del otro lado. ¿Cómo te va, Gabriela? Gabriela, ¿estás gestionando algún... Gabriela, estás muteada. Esto es muy pandémico. Esto es hiperpandémico. ¿Cuántas veces nos pasó en pandemia esto? Gabriela Oberlander, ¿estás del otro lado? Hola, hola. Hola, Gabriela. Buen día. Hola, Gabriela, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo están ustedes? Aquí Fileto, ¿me escuchás bien? Te escucho bien, ¿vos me escuchás bien? Tuvimos un momento muy pandémico. Te escucho bárbaro, te escucho bárbaro. Che, a ver, te presenté como diseñador textil, pero entiendo que tenés varias ramas, que la vida te fue llevando por diferentes caminos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Estuve varios años ejerciendo el diseño y después de muchos años de escribir un libro de 2 volúmenes, fue como un giro de 360 grados, más o menos. Pero llegué a otro lugar, así que tal vez de 180. Eh, y terminé en la gestión de proyectos, de procesos de transformación social. Una cosa fue llevando a la otra y del diseño pasé, ahora de hecho estoy estudiando sociología. ¿Fue a raíz de eso? O sea, ¿a raíz de eso decidiste formarte en sociología? Sí, ahora estoy a raíz de eso. El cambio se dio, bueno, estuve como 10 años en investigación, escribiendo estos libros que surgieron de la docencia del diseño textil en la FADU, en la UBA, allá en Ciudad Universitaria. Estuve varios años escribiendo esos libros que surgieron ahí en la práctica docente y cuando estaba ya concluyendo, cuando estaba terminándolo, ahí empecé a formar parte del programa del color de la FADU, con una beca de investigación, y ahí tomé la decisión como de institucionalizar un poco más el tema de investigación, ahí apliqué a una beca, y, y cuando una beca maestría, en esa maestría tenía que elegir alguna maestría para hacer dentro de la UBA, y ahí tuve como dos caminos, uno que me llevaba más por el lado artesanal, uno me llevaba más por el lado tecnológico. Ahí me tiró un poco más lo de tecnológico y había llegado un poco a la conclusión de esta investigación de tantos años de la luz, el color y la luz en el diseño de tejidos. Había llegado como a una conclusión que era el material textil, la materia, el tejido, reflejaba la luz, por eso los colores que vemos. Entonces empecé a jugar un poco con la idea de también los tejidos como iluminantes, un poco lo que también se ve como una tendencia, ¿no? De los tejidos que no solo reflejan, sino que tienen sensores con temperatura, o sea, un montón de cuestiones que empiezan a tener los textiles con ese atributo que tienen de la flexibilidad, de la adaptabilidad, con tantos usos, y bueno, toda esa parte de la investigación me llevó a querer trabajar con tejidos que reflejan y que emiten. Entonces ahí buscando maestrías para hacer, para institucionalizar esa investigación y darle como un nuevo rumbo después de los libros. Eh, Llegué a la Facultad de Derecho, que ahí hay un centro de estudios de la actividad regulatoria energética, la maestría interdisciplinaria en energía. Había otra universidad muy interesante en Tucumán que trabajaba específicamente el color, pero bueno, no estaba en mis planes mudarme, entonces, y tampoco era de la UBA, entonces me fui a energía y ahí fue como el vuelco, el volantazo que tuve profesional, porque yo había ido con la idea de trabajar con objetos, un poco como del diseño se trabaja con objetos, con materia, y llegué más a esto, a procesos más de trabajar con personas, con procesos, con transformación. O sea, venía en ese sentido porque vengo de muchos años de docencia
y el hacer un libro también tiene que ver con comunicar, con manejo de información. Pero ahí fue el cambio, porque en la maestría mi idea inicial, que era trabajar con objetos, viró a lo que era procesos sostenibles, a, a cómo se producen todos estos materiales. En ese caso fue como el enlace textiles. Ahí mi tesis tuvo que ver con eso, tuvo que ver con las alternativas energéticas sostenibles en la producción de algodón y lana en el país. O sea, fue un mapeo de esos procesos y ver un poco cómo se daban los procesos de producción. ¿Y cómo se da, cómo es el proceso de producción de la lana y el algodón en Argentina? No tengo idea. O sea, hay ovejas, le sacan a las ovejas, después cómo es todo el proceso desde la oveja, o bueno, el algodón no, pero digo, hasta un tejido. Y sí, ahí, bueno, estos dos procesos están en el sur, se encuentra más el tema de la lana, en el norte más el algodón, porque eso tiene que ver con los climas. Uno es de las ovejas, el otro es del cultivo. Y sí, es todo el proceso, ahí están las esquilas de las ovejas, y se le saca la lana, después pasa por varios procesos, ahí viene todo un proceso industrial. Ahí es donde me metí un poquito por el tema de ver cómo se aprovechaba la energía en esos procesos, ¿no? Como de dónde a dónde se tenían que transportar, qué se usaba para el secado. Ahí había opciones de cogeneración. Después, para el lado del algodón, que también se saca los copos, después viene toda la limpieza de las semillas. O sea, hay un montón de proceso industrial. Y ahí también aparecía el tema del agua, de cómo se usa el agua, después cómo se tiñe. O sea, en todos esos procesos, cómo podía optimizarse la cuestión energética y la sostenibilidad. Pero sí, son dos procesos que se hacen, que son muy como de sectores geográficos, que depende del clima y cómo están dados los suelos, se pueden hacer ambos procesos. Después también, en el caso de las ovejas, estaba el tema de las emisiones de las ovejas en la digestión. O sea, todo tiene como su recoveco. Y bueno, acá hay producción de esas dos fibras, son fibras naturales. Esto además tiene como una historia súper milenaria, que también se transformó todo con lo que fue después toda la aparición de los sintéticos, que siempre trataron, bueno, de imitar en un principio estas dos fibras tan nobles, y después, bueno, ya sabemos que todas las fibras nuevas que surgieron con los sintéticos, con nuevas propiedades, ¿no? Esto de ser repelente, de tener... Bueno, me fui ahí por las ramas con No, el pero está mundo bien, porque estoy textil. pensando, mirá, la otra vez me puse una camisa así de tipo de camping que decía que te impedía el traspaso de los rayos UV. Claro. Y la verdad que, digo, ya sería una cuestión de salud poder tener esos tejidos al alcance de las personas y que los niños, por ejemplo, no sé, niñas tengan guardapolvos así. Digo, que podamos Sí, tener esa tecnología a disposición. sí, las microfibras, todo eso es un mundo que se abrió en la década, o sea, siglo XX, 1940, ponele por ahí, empezó todo así, muy de la mano con la Segunda Guerra Mundial, y ahí con todos los colorantes, es todo un mundo eso. Pero pensar que toda la humanidad desde siempre, o sea, tuvo las fibras naturales, y ahí sin revolución industrial, principio del siglo, es como que empieza y toda esta explosión sintética. eh, y después, bueno, viene lo que ya sabemos: crisis petróleo, década del 70, y después toda la crisis esta que estamos viviendo, ¿no? De cambio climático. Y lo textil tiene un fuerte peso también en todo esto, ¿no? Toda la producción textil, donde ahí también se apunta mucho al consumismo, ¿no? A lo que es usar una vez y tirar, ¿no? Es todo Sí. producto. Entonces, con todo esto, con toda esta beta que se habló, me pasé del diseño a estos procesos. Y ahí es como, sí, una cosa va llevando a la otra. Y sí, ahora estoy, de hecho, terminé los libros y ya empezó mi giro. Y eso es, profesionalmente, es una situación muy loca, ¿no? Porque uno tiene muchos años de experiencia en algo y cambia a otra cosa y empieza casi de cero,
pero en realidad no es de cero, ¿no? Hay que ir como rescatando de los otros mundos lo que se transitó. ¿Y qué es lo que rescatás de trabajar con objetos, como decís vos, que me encanta esa idea de con objetos, a trabajar en un proyecto de transformación social que ya no son objetos, sino que es algo tangible de otra forma? Sí, muy, muy interesante. ¿Qué es lo que Creo que llevas de un mundo a otro? Desmenuzando eso, ¿eh? ¿Qué es lo que llevas de un mundo a otro? Digo, Eh, en vos, en tu sí, mente, digo, pensando en lo práctico. sí. En lo conceptual, me voy primero ahí y ahora te contesto lo práctico. En lo conceptual a mí me gusta mucho la idea de tejidos, ¿no? Porque tejidos y tramas es como algo que justo está en el objeto textil y justo lo encuentro también en todas las redes sociales, en todos los vínculos. O sea, justo hay algo de tejido, ¿no? Que entre las tramas se forma como la red, digamos, ¿no? Sí. Ahí lo conceptual. Y en lo práctico, que es lo que vos me preguntás, creo que la metodología del proceso, creo que es lo que a la larga termino siempre rescatando, ¿no? El proceso de llegar de una situación tal vez requerida o deseada a una situación final, sea producto o sea, por ejemplo, trabajé en el proyecto de urbanización del barrio 31, justamente con un proyecto socioeducativo que tenía en el programa de reasentamiento de vecinos a edificios nuevos. Y ahí había un punto inicial y un objetivo al cual había que llegar y había que acompañar ese proceso. Entonces, lo proyectual es lo que tal vez puedo replicar de un proceso de diseño de objeto a diseño, o sea, con todas las diferencias que eso trae, ¿no? Porque nada que ver lo que es el objeto y las personas, pero sí el hecho de el paso a paso, la secuencia, esto iterativo de volver cuando algo tal vez no fue por ese camino, tal vez en ese sentido, en el diseño de objetos uno como puede equivocarse, pero ya, o sea, lo tiene, o sea, con las personas esto es un ida y vuelta que se va construyendo, ¿no? Uno tiene un plan y después esto se retroalimenta. Con los objetos tal vez eso es más lineal, tiene menos, o sea, puede haber alguna falla o algo no puede no salir, pero otro tipo de consecuencias, ¿no? Lo otro es como un proceso que tiene otra vida, digamos, ¿no? ¿Y Pero involucrás a la comunidad en ese proceso? Digo, porque digo, es fundamental. a un tejido no Eso lo es puedes involucrar, pero la como, comunidad es parte. ¿Y sí, cómo recibiste ese? Porque digo, esto lo hacemos entre todos, esa idea, ¿no? Como, bueno, sí, sí, sí. yo tengo unos conocimientos, aporto mis conocimientos para este proceso de transformación social, pero también estamos hablando de personas. Entonces, ¿cómo toma la gente eso? Es que eso es construcción colectiva, ¿no? Es como que había cosas que tenían que ser porque había un cambio que era evidente que tenía que ver con adoptar una legislación nacional y de la ciudad. O sea, ese cambio tenía que ser, iba a ser, pero obviamente había un montón de cuestiones que las traían las personas y que era cuestión de rescatarlas. Y eso Cuando era vos decís cuestión de legislación, ir. tiene que ser, o sea, que sea reconocido como un barrio, que tenga calles y todo eso, ¿no? Sí, y también esto de justo en las viviendas eran títulos de Ahí propiedad, va. entonces ahí también pasaban a ser propietarios de su propia vivienda, eso traía, eso también, o sea, incluso eso era algo nuevo, entonces ver qué es lo que eso implicaba. Por otro lado, de vivir en casa se pasaba a vivir en propiedad horizontal, ahí está toda la legislación consorcial, entonces todo eso también era uno de vivir en su propia casa y tal vez manejar su tanque de agua para la familia mismo, a compartirla con vecinos, también todo eso son cuestiones que eran nuevas. Eso de alguna manera sí había que ponerlo en común. Tal vez no, siempre la idea fue no hacer como yo tengo el saber y te lo transmito a vos, pero bueno, esto es lo que está pasando, lo que pasa en este territorio donde vivimos, y ahí ir asimilándolo cómo era antes, cómo era ahora, y en ese sentido también había un proceso. Y el objetivo final, volviendo un poco al este paralelo de tal vez pensar lo proyectual, cómo inicia y cómo debería terminar,
era que los vecinos con esta nueva modalidad logren la independencia y la apropiación del espacio, ¿no? Con algo diferente que en ese sentido sí fue impuesto, porque eh, tenía que ser, o sea, para la urbanización tenía que ser. Esto no, obviamente no es un proceso tampoco fácil, ¿no? Al no haber uno elegido el mudarse y al uno tener que mudarse, tuvo un montón de barreras, y en ese sentido también esto, ¿no? Lograr trabajarlo colectivamente, eh, y también entender tratar de ponerlo en común todo lo tal vez bueno que también trae eso, ¿no? Porque también eh, en muchos casos realmente las condiciones tal vez de vivienda, o sea, para ducharse, por ejemplo, había que salir a la intemperie y tal vez había mucho peligro de energético, o sea, había un montón de cuestiones, o sea, no es que todo quedó, no es que todo era perfecto lo que se proponía, pero realmente fue como un cambio positivo en general, o así se pensó, así debería serlo. En El este, trabajo fue, sí, trabajar en comunidad y como trasladar la idea de que uno elige como la manera en que vive de alguna manera, ¿no? Y había cosas que por ejemplo, que en un edificio son distintas a una casa, como, bueno, cuestiones de uso, de convivencia, y ese fue el trabajo que hicimos ahí en el barrio. Y ¿cuáles, ahí vino, sí. ¿cuáles fueron en este barrio que trabajaste en este proyecto? ¿Cuáles fueron las lecciones que aprendiste? O sea, teniendo en cuenta esto que decimos, venís de trabajar con objetos a trabajar con personas, con proyectos, con cuestiones intangibles pero tangibles. ¿Qué lecciones aprendiste? Bueno, un montón. Alguna que sí aprendí es que eso, que alguno objetivo, o sea, que uno tiene planteado que uno tiene que cumplir, puede no salir en el tiempo y de la forma que uno lo planeó, porque, o sea, suceden otras cosas. Eso es como una clave, ¿no? Uno pauta tiempos que a uno los corren tal vez de arriba, pero en el territorio pasa otra cosa y muchas veces gana el territorio. Sí, esta idea Creo de que necesidades dinámicas, ¿no? Que yo tengo una idea, pero bueno, cuando voy al territorio hay unas necesidades dinámicas que se están moviendo y tengo que hacer caso a eso también, ¿no? sí, 100%, eso es 100%, es con las personas, o sea, es entre todos, no es como un factor, es el factor, así que ahí hay que estar como muy atento porque no es a través, es en grupos, en comunidades con ellos, es entre todos. Y después, esa fue una interesante. Otra muy interesante, que fue en el medio de este proceso, yo ahí hice un curso una especialización en mediación comunitaria. Otra cuestión muy importante es dar el espacio no solo a la expresión, sino a manifestar como, eso también incluso mediando entre distintos vecinos, ¿no? Hay veces que uno escucha dos ideas que parecen como irreconciliables y ahí cómo profundizar, cómo escuchar las distintas voces, cómo tratar de trabajar más sobre los objetos y no sobre las personas, cómo hacer ese corrimiento, ¿no? Como ver qué es lo que se necesita y qué es lo posible y ahí cómo hacer ese puente. Creo ¿Tuviste, que esas... podés Sí. compartirnos alguna experiencia en esto de facilitar un conflicto en la comunidad? Digo, ¿cuáles eran los conflictos más habituales? Bueno, a ver, había algunos que con relación a la limpieza, que algunos, eh, ¿Tiraban todo como algunos afuera? vecinos, ¿qué? No, digo, con relación a la basura, dónde dejaban la basura y eso, o la limpieza en general. Sí, por ejemplo, la basura, por otro lado también el hecho de algún conflicto fue que, bueno, la figura que requiere el Código Civil y Comercial de la Nación es, en un consorcio, es la administración de consorcios. Entonces había que elegir administración y Ay, eso lo sí. tenían que hacer los vecinos, ¿no? Eso es como cualquiera que vive en un edificio acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser por asamblea, eso tiene que quedar registrado en el libro de actas, porque esa designación es la que le habilita a esa persona
a poder generar, hacer trámites. Y, y bueno, esa designación en algún edificio tuvo algún conflicto porque una persona quería ser elegida, otros la veían como muy chica, y ahí hubo que mediar y ver, exponer las razones, que nadie se sienta mal, ver por qué, o sea, y en muchos casos también tal vez no querían designar, porque eso es asumir más responsabilidad. Entonces, ahí hubo alguna mediación que hacer, después hubo otra situación, eh, como ahí hacer entender que esa persona no estaba adueñándose del edificio, sino que estaba haciendo, Sí, tomando ocupando un una rol. responsabilidad por trámites que había que realizar, ¿no? Esa fue una situación. Después, o sea, hubieron un montón de situaciones porque trabajamos con un montón de edificios. Hubo dos sectores, uno tenía 5 edificios, el otro tenía, bueno, más de 20, íbamos por etapas, pero, y con varias personas, varias familias. Entonces, es como que hubo muchísimas situaciones. Una tal vez que no fue de mediación, pero que fue esta del aprendizaje, fue que un edificio, no, cuando había que hacer la asamblea, no quisieron, no la querían hacer, pues no estaban como preparados en ese momento de tomar esa decisión y de asumir los compromisos que implicaba. Y ese edificio se pospuso muchísimo en el tiempo la designación, o sea, fue como que en el proceso estuvo mucho más suspendido de lo que tal vez tenía que ser el traspaso. Sí. Y bueno, eso fue como el otro aprendizaje, ¿no? Que no siempre es como uno lo planea, ni como uno querría tal vez que fuera, debería ser. Como que hay veces que manda lo que pasa en territorio. Y de Gabriela, mediación, sí. perdón, ibas a decir algo. No, pregúntame. No, y a futuro, ¿en qué otro proyecto estás? ¿Que también seguís en estos proyectos de transformación social? ¿Es tu norte o volvés a lo textil o también te tira a lo textil? No, yo creo que lo textil ya quedó como en estos dos libros, así que son dos volúmenes grandes, creo que ahí quedó condensado un poco mi paso por ahí. De hecho, ahora muchas veces me cuestiono, el haberme dedicado o el haber estudiado, pero bueno, eso mientras más Los adelante. libros son Y dimensiones y primarios, ¿no? Dimensiones y sí, primarios. sí, sí. Dimensiones es donde está como todas las dimensiones que yo encontré alrededor de los tejidos y del color y de la luz. O sea, esos tres tópicos. En dimensiones me refiero a parte física, parte química, parte histórica, parte, como que todo eso está en dimensiones, y en primario me focalicé un poco en la teoría del color. Y ahí, o sea, partiendo de los clásicos primarios, un poco mi teoría es que no podemos trabajar en el caso de los tejidos con color en abstracción, como tal vez muchas teorías de color. Ahí reviso muchas teorías de color, eh, porque estamos cometiendo como a mi modo de ver, mezclar como unas peras con manzanas, ¿no? Porque estamos trabajando con teoría como si los primarios fuesen el rojo, el amarillo y el azul, como si fuesen pigmentos, y en realidad en un tejido vos tenés una fibra de algodón con una fibra sintética de lycra, y yo qué sé, un color en uno no tiene que ver con el otro, no se mezclan como los pigmentos, o sea, sí en la producción tal vez de la tinta, pero no en los tejidos. Entonces, bueno, primarios va más por ese lado. Y ahora donde voy, estoy trabajando coordino justo donde hice la maestría de energía, un taller de eficiencia energética, y sigo trabajando con procesos de transformación social, mucho apunto a lo que es trabajar en organizaciones con el tema este, ¿no? De comunicación interna y afianzar procesos internos y eh, cómo justamente poder dialogar entre diferentes idiomas de las personas que trabajan, o sea, trabajar con contenidos y con procesos. Sería algo que se llama como knowledge brokering, algo así sería en inglés. eh, Algo de gestión de conocimiento, gestión del cambio, algo así más en organizaciones y un poquito en el sector educación y energía.
O sea, todo me va llevando como para ese norte. Te fueron llevando las cosas, te fueron llevando de un lado para otro. Bueno, Gabriela, Sí. gracias, súper interesante todo. ¿Algo que no te pregunté que quieras decir? No, que creo que es justamente esto, ¿no? Esto de ir cambiando la piel de un proceso a otro es lo que me está llevando a trabajar en gestión del cambio, ¿no? Como que creo que ahí en lo que uno mismo se convierte en lo que empiezo a hacer afuera. Algo así. Bien, a nosotros nos invoca bastante. Yo tengo una compañía de teatro que improvisamos, tenemos una compañía de improvisación, laburo bastante con empresas. El cambio, la idea de poder gestionar el cambio, que es bastante doloroso por momento, porque tenés que dejar algo para agarrar otra cosa, y en ese momento estás ahí en la mitad y no sabés. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con gestionar el cambio nos atrapa, nos atrae, así que es un tema que me convoca. Gabriela, gracias por tu tiempo, y recomendamos tus libros, y también te seguiremos y viendo lo que estás haciendo. ¿Tu Instagram cuál es? Es Gabriela Oberlander. Eh, Gran Tal vez apellido. se ve más de mí en el LinkedIn que en el Instagram, pero ahí estoy. Bien, nos vamos al LinkedIn entonces. Bueno, Gabriela, que tengas una buena tarde y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos. Besos, hasta luego. Hablamos con Gabriela Oberlander, excelente apellido, se lo dije al pasar, pero me encanta su apellido, hay que decirlo. Y suena muy bien con su nombre. Gabriela Oberlander, búsquenla en el LinkedIn si le interesó lo que estábamos hablando. A ver, ahora está dedicada a todo lo que tenga que ver con la transformación. Y como hablamos recién, la transformación social en organizaciones o en sectores que tengan que ver con educación y energía. Temas interesantísimos para mí. No le hablé de Mamitech, mi amiga diseñadora de indumentaria. Tal vez la conozca porque ella está siempre investigando. Voy a hablar con Mamitech. Hueso, agendate a Mamitech porque quiero que hablemos con Mamitech porque está todo el tiempo investigando nuevos tejidos, nuevas texturas, imprimir tejidos, colores y todo lo que tenga que ver con el diseño de ropa. Bueno, excelente lo que hablamos con Gabriela, me encantó. Y el día se terminó.